Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos del canal. Volvemos otro viernes más con esta aventura. Y el último vídeo lo dejamos en el hipódromo y vamos precisamente al recorrido del hipódromo. Porque si pueden ver, si pueden observar, lo tengo medido en su recorrido total y marcado. Y como pueden ver en la imagen, el recorrido son 6.046,9 metros y cubre una superficie de 1,24 kilómetros cuadrados. Y voy a leer un pedazo del texto de Solón para comprobar este dato. Y relata: muchos jardines, gimnasios para los hombres, gimnasios para mujeres e hipódromos para los caballos. Todo esto había sido construido en cada uno de los cercos o murallas que formaban como islas. Era de notar, sobre todo en el centro de la mayor de estas islas, un hipódromo de un estadio de largo, que en su longitud abrazaba toda la vuelta de la isla y donde se presentaba vasto campo para la carrera de los caballos y para la lucha. A derecha e izquierda había cuarteles destinados a la mayor parte de la gente armada. Las tropas que inspiraban más confianza se alojaban en las más pequeñas de las murallas, y era también la más próxima a la Acrópolis. Y en fin, la tropa de más confianza vivía en la Acrópolis misma, cerca de los reyes. Y pasamos a ver, como pueden ver, ya les acabo de decir hace un rato, que el recorrido total son 6.046 metros, o sea, 6 kilómetros de largo. Voy a quitar la medida y se borrará precisamente todos los pasos que ahora veremos porque los tengo totalmente marcados, como pueden ver en esta imagen. Aparte de varias cosas más que son interesantes en el recorrido. Como se dieron cuenta, la última vez habíamos visto este graderío en esta curva y les había dicho que el recorrido va por la zona exterior en la curva, justo por donde lo tengo marcado. Y vamos a empezar precisamente por el lado inferior y siguiendo las marcas vemos el recorrido por donde va perfectamente para darnos cuenta del recorrido total de este hipódromo. Ya les dije en el anterior vídeo, ya lo están viendo ahora en altura, esta representación de jardines, que yo no sé si habrán durado 10.000 años, pero para mí que son esquematizaciones de formaciones de ejércitos, ¿verdad? Vistos desde el aire. Supuestamente pues con este pasillo central que lleva justamente al graderío, del graderío, como pueden ver aquí, este pasillo, me refiero a este en blanco, y lleva, como pueden ver, al otro graderío y al púlpito del rey. Y es precisamente también el que sale desde el púlpito del rey para coger un camino que después les diré que lleva a un sitio bastante notorio y que sale y que está relatado precisamente en el escrito de Solón. Aquí tenemos alrededor del pasillo, vemos dos pedestales de los que hemos encontrado muchos en toda la zona de la supuesta Atlántida. Y a la vez vemos también pues vegetación formando como supuestos formaciones de ejércitos, ¿verdad? De compañías de ejércitos. Pues bien, vamos a seguir con el recorrido del hipódromo y vamos por aquí exactamente, por la zona externa de ese vallado, de ese linde que hay que se ve perfectamente. Y aquí llegamos a esta zona que yo supongo que la vegetación creció y que esto estaba elevado, esta zona de aquí precisamente. Pero si seguimos el camino nos daremos cuenta perfectamente que es el recorrido real de este hipódromo, lo pueden ver por aquí. Y ya verán a una zona que nos lleva, porque es bastante curiosa. Lo pueden ver que sigue por aquí y todo está perfectamente delimitado. Como pueden ver, con sus muros laterales, en algunos sitios han desaparecido. Recordemos que por aquí pasó un tsunami, hay que recordarlo siempre.
por aquí se observa esta línea exterior que viene por aquí arriba. A esta me refiero. Esta diferencia de color que si alejamos se ve perfectamente es el borde precisamente del hipódromo. Aquí seguimos viendo estas marcas, las seguimos, vemos que aquí está la primera curva importante del hipódromo, como vemos siempre, pues delimitado por sus dos muros, el externo y el interno. Aquí tenemos una de las primeras curvas del hipódromo. Esta señal de aquí tengo que moverla hacia un lado porque en realidad la curva está aquí. Y seguimos viendo, vemos que esta es la curva casi de casi vamos de 3/4 de circunferencia. Vemos las marcas por aquí que siguen dentro de ese camino que estamos viendo. Aquí está la primera curva importante detrás de esta anterior que hemos visto y de esta, por supuesto, o sea, la tercera curva importante del hipódromo, rodeada por este muro que vemos aquí, este que pongo en medio de la imagen, este de aquí, que es el muro interno de la parte del hipódromo, ¿verdad? Aquí ya veremos lo que hay por aquí cuando terminemos el recorrido del hipódromo. Con esta, que fue lo que me hizo pensar, con estas alineaciones de desagüe que hay aquí, que por supuesto no se ve nada para lo que sirvan hoy en día. Lo que me hizo pensar bastante, gracias a esta formación de aquí, que se ve. Pero vamos a seguir con el recorrido del hipódromo. Íbamos en esta curva precisamente, seguimos por el lado de los muros y vemos que el recorrido sigue estando perfectamente dentro de sus dos muros. Por aquí pues sería algo, este camino pues sería elevado o el hipódromo, pero está claro que el camino del hipódromo pasaba por ahí, por debajo o por encima, porque está claramente, y ya lo verán ahora cuando termine el recorrido, aquí tenemos esta curva de casi 90 grados y ya vemos que estamos en el mismo sitio. Volvemos a esta otra curva de casi 90 grados y llegamos ya a la parte donde estaba el púlpito del rey, otra curva casi de 90 grados y llegamos ya a la curva donde está el graderío donde empezamos, que es esta. Como vemos aquí, de este graderío sale este camino por un lateral del graderío, que supuestamente es para entrar y salir del graderío, es lógico, y si lo seguimos vemos representaciones de formaciones de ejércitos en los laterales del camino, y siguiendo el camino encontramos esta formación blanca de tierra caliza, que sinceramente pues así incluso poniéndolo en dos dimensiones se ve plano, pero se ve que es una roca caliza. Incluso por el otro lado se puede ver, si le damos la vuelta, se podrá ver perfectamente el lado abombado que tiene. Vamos a verlo por aquí. Aquí está perfectamente. Es algo muy curioso porque es construido con roca caliza, como pueden ver. Es algo elevado y será algo, no sé el qué, que habrá ahí debajo, porque parece una plataforma de entrada, pero no lleva a ningún lado sino al graderío que está justo al lado del púlpito del rey. Vamos a orientar el plano otra vez.
y sigamos pues con lo que estábamos, que era con el camino. Si lo seguimos, vemos que aquí en sus laterales hay dos pedestales de los que hemos encontrado muchos en Sevilla y en Cádiz, y aquí en Huelva también, como siempre rodeados, si alejamos la vista, de las representaciones de formaciones de ejércitos, vuelvo a repetir. Volvemos a acercar la vista y seguimos ese camino. Ese camino tiene dos bifurcaciones, a mi forma de verlo. Una es esta, la que yo bauticé la cremallera, porque da la impresión, visto desde el aire, de ser algo parecido a eso, a una cremallera. Yo supongo que esos puntos blancos serían, a lo mejor, son suposiciones, por supuesto, columnas, porque era un camino cubierto para unas instalaciones. Pero bueno, ese es el recorrido hacia la derecha. Vamos a seguir de frente el camino y fíjense a dónde nos lleva. ¿Se acuerdan que el texto de Solón hablaba de las dimensiones? Vamos a ponerlo en 3 dimensiones. Estábamos en 2 dimensiones. El texto hablaba de unos palacios, ¿verdad? Vamos a buscar el texto, a ver si lo encontramos. Y pone, en la medida del templo pone, el templo solo tenía un estadio de longitud y 3 arpentos de anchura. Construyeron el Palacio de los Reyes en el interior de la Acrópolis. En medio se levantaba el templo consagrado a Clito y a Poseidón, lugar imponente, rodeado de un muro de oro. Yo supongo que será este sitio. ¿Por qué? Encontré estos cimientos de aquí, que curiosamente de largo miden 50 metros y de ancho 30. Si tomamos la unidad, o sea, el estadio de longitud por 50 metros, lo tomamos como una unidad, que es el estadio, y lo dividimos en 5 partes de arpentos, serían 5 arpentos un estadio, serían 50 metros y 10 metros el estadio. Resulta que este cimiento mide 50 por 30. Si 50 lo tomamos por un estadio y 50 lo dividimos en 5 arpentos y mide de ancho 30, serían 3 arpentos. Por lo tanto, un estadio de largo y 3 arpentos de ancho, como pone y relata el texto de Solón. Aquí en este mismo solar encontramos también otro cimiento de otro templo o otra edificación muy antigua por su aspecto, ¿verdad? Y en este lado de aquí encontramos pues una fuente muy antigua, por supuesto seca. Aquí no hay nada, pero hay una tubería que me hace sospechar por su construcción y su forma que no es muy moderna. Y me hace pensar precisamente en las 2 fuentes que decía el texto de Solón que había donde estaban los palacios. Simplemente quería comentarles ese detalle al llegar aquí. Aquí pueden encontrar varios cimientos, aparte de este de aquí. Y la verdad pues me parecieron notorios y curiosamente pues están vallados con esta especie de círculos o piletas que encontraremos en varios sitios. Curiosamente las encontraremos en varios sitios que ahora se las mostraré. Bueno, ahora no, en el próximo vídeo, cuando lleguemos a un sitio donde hay 36 pecios de madera, hundidos, evidentemente, si no, no serían pecios. Y estas cosas blancas también aparecen allí como sujeción a esos pecios. Curiosamente están allí, al igual que en este sitio de aquí. Estas cosas me refiero, estas de ahí. Pues bien, viendo toda esta zona del hipódromo, vamos a ver este patrón de aquí. Un patrón, como pueden ver, rectangular por todos sitios. Quizá es porque debajo hay cimientos, ¿verdad? Ya decía el texto de Solón que por aquí se encontraban pues los habitáculos para los guerreros. Y se ve un patrón
en toda esta zona, incluido por aquí, un patrón rectangular como de habitáculos unos pegados a otros, como decía el texto de Solón. Pero bueno, vamos a seguir el camino de la cremallera que yo les decía a ustedes, y nos lleva por este muro de aquí, que ahora se darán cuenta que es un muro, por este que empezamos aquí, y que lo seguimos. En algunas partes no parece un muro, sino un montículo. Si lo ponemos en 2D, quizás se vea hasta mejor. Ahora se puede aprovechar mejor esta vista para darse cuenta de esta elevación lineal, que está claro que era un muro antiguo, ¿verdad? Porque está elevado por los dos sitios, tanto por el interior como por el exterior. Por lo tanto, no es la ribera de un supuesto canal, sino que es un muro antiguo, muy derruido. Y si lo seguimos, vamos a poner otra vez el 3D y aumentar para ir a tiro hecho, llegamos a esta zona de aquí que también, como pueden observar, se observa este muro de aquí muy derruido, pero ahora se dará cuenta todo el mundo que en realidad es un muro muy antiguo, tan antiguo, que en algunas zonas está totalmente, como pueden ver, derruido y no se nota que es un muro. Pero llegamos a esta zona de aquí e inevitablemente tenemos que pensar en un muro muy antiguo, ¿verdad? E imaginar que en todo el contorno que estamos viendo, por ejemplo aquí, en esta zona de aquí, eso era el mismo muro, como podemos ver en esta zona. Esto es un muro tan antiguo que está casi totalmente desaparecido, pero que el contorno se aprecia perfectamente y se puede ir siguiendo por toda la zona donde precisamente había un muro y no lo que se ve hoy en día. Si alejamos la vista, se ve perfectamente por donde iba el muro, delimitando, por ejemplo, este canal. Y se aprecia perfectamente por donde iban los muros. En toda esta zona, en todo este interior, tiene que haber, pues vuelvo a repetir, con la tecnología LIDAR o una espectrometría de infrarrojo cercano, pues se puede ver lo que hay bajo tierra, ¿no? Con la vista de infrarrojo cercano. Porque lo más seguro es que debajo de todo este tumulto haya cimientos de alguna construcción, viendo dónde está situada, evidentemente. Aquí tenemos una zona que la señalicé porque me pareció curiosa, a no ser que sean escombros, un depósito de escombros de los de hoy en día, pues quizás, solo quizás pudieran ser también pues restos de piedras de construcción de aquella época, ¿verdad? Que las dejó el tsunami apiladas en esa zona. Aquí encontramos como un desagüe en línea recta que no llega a ningún sitio. Digo esto porque ahora veremos una zona que no se me debe de olvidar porque también tiene su particularidad en todo este recorrido del hipódromo y la veremos ahora mismo. Este muro antiguo, acuérdense, ya se los mostraré en el principio si me acuerdo del próximo vídeo, que encontré uno exactamente igual en Mauritania, que sobresalía al lado de unas construcciones bastante antiguas también, de unas ruinas y cimientos que hay allí. Pues bien, vamos a alejar la vista para encontrar el otro sitio y a orientar el plano para encontrar el otro sitio que les decía, que está pegado precisamente al recorrido del hipódromo que está aquí. Y vemos lo que les comentaba ahora mismo, esta especie de canales, se los remarco, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí, que todavía está pero bajo vegetación, pero se aprecia. Esos canales, ¿de qué son? Esa es mi pregunta. Es la primera, por supuesto. La segunda, vamos a ver esta edificación. Lo ponemos en 2D.
y miremosla alrededor. Fíjense que está elevada. Es de roca caliza, como pueden observar. Si la miramos así, fíjense el frente que tiene y los dos desagües que van pues a la canaleta. Y como les dije hace un momento, volvemos a encontrar otra pileta de estas, exactamente de estas, como las que vimos hace un rato al lado de los cimientos de los palacios que vimos en el vallado que acabamos de ver. Esta construcción a mí me hace sospechar que tiene algo bajo ella. Por eso vuelvo a comentar lo de la tecnología LIDAR o la espectrometría de infrarrojo cercano. Con las dos se puede saber perfectamente lo que hay debajo. Si alejamos la vista, nos damos cuenta de que todas las alineaciones de desagüe nos llevan precisamente a esta zona donde tengo estas marcas. Me gustaría precisamente saber lo que hay debajo, porque algo tuvo que haber habido ahí para que estos desagües estén precisamente colocados en esa forma tan simétrica, ¿verdad? Vuelvo a repetir que con la espectrometría de infrarrojo cercano o con la tecnología LIDAR se puede saber perfectamente lo que hay debajo. Orientamos nuevamente el plano y nos vamos a ir a una zona de un lateral de la isla y nos venimos hasta aquí. Me hizo pensar esta forma circular perfecta que hay aquí, porque el relato de Solón habla de torre. Si lo ponemos en 2D, vemos que está en una zona elevada y que parece que fortificada por un muro antiguo que es este de aquí, que lo vemos elevado. Y lo vemos precisamente de una forma circular, una forma que no se aprecia mucho que sea natural. Vamos a ver. Y nos encontramos con esta zona de aquí, que parecen como rocas apiladas o algo que, si lo ponemos en 3D y alejamos la vista, nos damos cuenta de que es algo de que no es natural. Precisamente esta zona de aquí es plana, completamente plana. De repente hay un muro donde está esta señal azul, un muro que se ve que está enterrado, pero si lo ponemos en 2D, vuelvo a repetir, lo observamos perfectamente desde la otra vista. Ya lo vemos elevado mientras va tomando esa forma, y aquí se aprecia perfectamente la elevación que tiene ese terreno, ¿verdad? Y fíjense lo que hay aquí en medio de todo este tumulto. Algo que si lo ponemos en 3D, pues es curioso la forma que tiene. Es bastante curiosa. Si alejamos la vista y nos vamos al extremo contrario, llegamos a esta forma de aquí, que no está tan alejada. Y lo vamos a poner otra vez en vista 2D, porque esto hay que verlo de esta forma que lo estamos viendo. En 2 dimensiones para ver su altura, su forma totalmente regular y que sinceramente, lo pueden ver todo, no tiene que ver nada con el terreno. Es una elevación hecha a mano, supongo yo. Totalmente a mano. No sé para qué, quizás para enterrar algo debajo, puede ser. No tengo que volver a repetir más lo de las tecnologías de hoy en día, ¿verdad? Me gustaría precisamente saber lo que hay bajo este montículo, que desde luego lo vemos y a mí me da mucho que pensar, la verdad. Nos vamos a la esquina de la supuesta isla, que hoy en día la vemos así, y encontramos esto que hay aquí. Esta división de caminos empedrados entrando en la isla, ¿verdad? Ya veremos a dónde va cada uno. Si miramos primero el ancho, este camino empedrado que ya no está empedrado, sino están las piedras descolocadas, pero alejando la vista, se ve el contorno perfecto de un cruce de 4 caminos, uno en línea recta, que es este ancho,
que sale de debajo de las construcciones modernas y va recto y se mete bajo los lodos de todas las marismas de esta zona. Pero si alejamos la vista, se ve la línea recta que va de aquí, por aquí hasta aquí, y se ve perfectamente, voy a alejar la vista, se ve perfectamente y lo podemos ver, que es la línea del contorno del camino que va hacia el frente, ¿verdad? Lo que pasa es que está bajo los lodos de las marismas. Por lo tanto, podemos observar que llega hasta aquí, y aquí, como podemos ver, justo aquí, empieza la curva del camino para meterse precisamente en el camino interno de la isla. Supongo yo, habría que hacer excavaciones para saber si es por ahí exactamente. Pues bien, volvamos al principio, al cruce de caminos, y vamos a ver a dónde van esas derivaciones, porque a mí una me ha dejado bastante asombrado por el tipo de construcción y de cimientos que encontré en esa zona. Entonces vamos a seguir primero el camino más ancho. Si lo seguimos, como sale, por supuesto, por debajo de las construcciones modernas, vamos a, con imaginación 3D, a imaginarlo por debajo de las construcciones modernas y a ver hasta dónde nos lleva. Y nos lleva hasta lo que hoy en día se conoce como el monumento a Colón o al descubrimiento. Y curiosamente, no sé si será premonitorio o el arquitecto de esta plaza tuvo una premonición o algo sabía, porque fíjense ustedes lo que encontramos aquí, cómo es la plaza. Precisamente una plaza con círculos concéntricos. Y precisamente la isla central es una isla oblonga, ¿verdad? A lo mejor leyó el texto de Solón antes de hacer la plaza. Y bien, vamos a ver por qué esa vía ancha llegaba hasta aquí también. Yo pensé en esto que hay aquí. Me puse a mirarlo, porque la verdad es que tiene una forma de un muelle bastante antiguo, y encontré precisamente este empedrado, o no sé lo que será porque no se aprecia si es empedrado o madera, que va, si lo aprecian ustedes, se mete bajo tierra y vuelve a salir. Y al final del muelle, en el espigón, ya ni se distingue porque los años han acabado con él. Por el lado contrario, también se aprecia en esta zona el empedrado que hay lateral, un empedrado muy antiguo que se mete incluso bajo la tierra y la arena de lo antiguo que es. Entonces volvamos al camino y vamos a seguir el que hay por encima, el estrecho. Si lo imaginamos, vuelvo a repetir, con imaginación 3D, por debajo de las construcciones modernas, nos lleva a esta zona que curiosamente pues me costó ver alineaciones como estas de aquí, de estas palmeras o no sé qué tipo de vegetación serán. Pero alejé la vista para ver y me fijé en estas de aquí, en estas alineaciones que curiosamente no son caminos, pero la vegetación tiene unas alineaciones curiosas, ¿verdad? Bastante curiosas. Ahí se ven las ruedas de un coche, pero me refiero a que no son caminos porque las de debajo no se observa ningún camino y también están alineadas, ¿verdad? Entonces las seguí y empecé a buscar por esta zona y la verdad encontré estas alineaciones de aquí, pero nada que fuera sospechoso a no ser que se mapeara con tecnología LIDAR o tecnología de espectrometría de infrarrojo cercano. Alejando la vista me di cuenta de que había por aquí algo sospechoso y encontré en la esquina esto de aquí, que como pueden ver voy a delimitarles el contorno porque la verdad es que es muy curioso, porque es totalmente una forma rectangular, la pueden apreciar ustedes también en sus ordenadores, una forma rectangular, vamos a quitarla, de unos cimientos internos, ¿verdad? Y si lo alejamos, vemos también como unos cimientos externos que llegan, pero ya en plan roca bestial, que llegan hasta aquí y hasta aquí, es lo que se aprecia
con esta vista, ¿verdad? Pues vamos a acercarnos y a mirarlo. Quitamos la vista de 3D y ponemos la de 2D para darnos cuenta de que en realidad todavía hay una elevación que diferencia los dos terrenos, tanto el del muro externo como el del muro interno, e incluso se aprecia, aquí lo pueden ver ustedes, en esta vista, como un camino llano que bordea la edificación central, la edificación que acabamos de ver desde el aire, que es rectangular, ¿verdad? Podemos ver todo. Fíjense ustedes este muro de aquí, porque la verdad es que es alucinante. Lo pueden ver en sus ordenadores. Y esto tiene que tener una edad que, vamos, ni Matusalén, con perdón del chiste. Esto tiene que tener una antigüedad impresionante. Lo ponemos en 3D otra vez y vemos perfectamente el muro exterior, como las rocas forman una argamasa que sinceramente no sé cómo la hicieron, ni me lo llego a imaginar. Aunque también presupongo que con toda la arcilla que, como pone el texto de Solón, pasó por encima, arrastrada por el tsunami, pues formó una argamasa que es lo que vemos hoy en día. Pero alejen la vista y se darán cuenta ustedes que esto es una construcción bastante antigua. Vuelvo a repetir, aquí se aprecian contornos y diferencias como si en realidad tuviera un contorno exterior allanado con respecto a la edificación interna. Lo podemos ver por aquí también. De hecho, pues es de un color más claro que los muros externo e interno. Pues bien, orientemos otra vez el plano y veamos el tercer pasillo, el que nos lleva precisamente a los jardines que les he comentado siempre que están en la esquina inferior, donde encontramos esta figura de aquí, que si no recuerdan, se los recuerdo en un momento, acuérdense, ¿se acuerdan de los canales de irrigación en línea recta hacia los geoglifos? Pues aquí creo que hay uno, aunque hoy no es un geoglifo acuático como hace milenios. Creo que eran geoglifos acuáticos, con tintes de color en el agua. Pues bien, esta forma, si se acuerdan, que es una forma oblonga y rectangular, en su parte central 2000 estadios y en sus partes laterales 3000 estadios, si se acuerdan también, la encontramos aquí, en estos adornos de lo que yo supongo que es el extremo de la entrada estrecha de uno de los muelles de la Atlántida, como relataba Solón en su texto, decía que el muelle más cercano a las columnas de Heracles era un muelle muy estrecho, ¿verdad? Pues creo que este es el borde del muelle, precisamente. Y lo encontramos también, ¿se acuerdan del jardín de Gadírica o el jardín de Cádiz? Aquí, en esta forma oblonga o en forma de 8, de 2000 estadios en su parte central y 3000 en sus partes laterales. Lo encontramos en todo el complejo, por eso cuando hice el vídeo en cuestión le dije que no me extrañaría que esos adornos fuesen de la misma época. Era por esta razón. Pues bien, el camino superior, si pueden observar el empedrado, que está bastante descuidado y casi indistinguible, se mete pues por debajo de las marismas. Pero, como pueden ver aquí, hay líneas que todavía lo demarcan. Si la pueden observar, esta es una. Si alejamos la vista, se darán cuenta ustedes que coincide precisamente con el camino. Y que bajo ella se aprecia una leve línea que traza todavía el camino a seguir. Y
en esa parte de jardines encontramos dos partes que a mí me hicieron pensar. Una es esta, que es bastante curiosa, porque no hay ningún patrón de jardín como en el resto. Ya si lo alejamos, pueden ver, a mí me da que estos son representaciones de bacterias, sinceramente, por lo que vimos en los geoglifos del Guadalquivir, del espermatozoide, el útero, el apéndice, y creo que lo otro era un bazo. Pues bien, en estos encontré esta zona central, en este jardín, que me dio que pensar también precisamente por estos caminos que se asemejan al camino de la cremallera. Me gustaría saber, precisamente, vuelvo a repetir la tecnología LIDAR o espectrometría de infrarrojo cercano, lo que hay bajo este solar, precisamente. Y aquí abajo, en la última esquina, encontramos, y sirva como dato e introducción al próximo vídeo, porque en el próximo vídeo veremos la isla que según el relato de Solón está tallada a pico y pala y a mano, y la encontraremos y además con pruebas, y veremos pues uno de sus muelles que al haber sido atacado en un día y una noche, como pone el texto de Solón, por el tsunami, pues tiene exactamente 36 pecios de madera hundidos, que ya los veremos en el próximo vídeo, y están muy cerca de esta zona, precisamente en lo que creo que, como pone y relata el texto de Solón, en la zona que tuvieron que tallar a mano, a pico y pala, para hacer de toda la isla esa forma oblonga, ¿verdad? O rectangular. Pues bien, vamos a aumentar la imagen y a ver lo que hay aquí. Sinceramente no sé si este será de la misma época o no, pero preparo el próximo vídeo con esta imagen porque el próximo vídeo es alucinante, porque esos pecios salieron en un documental en el año 80 y pico, donde Jiménez del Oso y un equipo le hicieron la prueba del carbono 14 a esa madera. Y como en aquella época no se conocía ni Gobekli Tepe ni nada parecido, y se creía que el origen de la humanidad estaba mucho más cercano, pues la edad que les dio la madera de esos pecios, que fue de unos 14.000 años aproximadamente, pues la dieron por errónea y abandonaron el estudio. Pues bien, que sirva de introducción para el próximo vídeo. Encontramos este pecio y este de al lado, que sinceramente les vuelvo a repetir, no sé si son de esta época, pero encontramos otra vez estas supuestas, no sé cómo llamarlos porque allí no estoy, pero ya veremos que hay unas formaciones iguales, como las que vimos antes precisamente donde estaban los cimientos de los palacios, y también donde vamos a encontrar estos pecios hundidos, están estas mismas formaciones y se ve claramente en los últimos pecios que hay varios anclados a esas formaciones. Por lo tanto, me puedo aventurar a creer que son los postes para atracar los barcos, ¿verdad? Pues bien, hasta aquí hemos llegado. Fíjense ustedes todo lo que tengo señalizado y ya se llevarán sorpresas porque hay bastantes cosas. Pues bien, aquí terminamos el vídeo por hoy. El que no se haya suscrito al canal, que se suscriba, les prometo que hay bastantes sorpresas en el próximo vídeo. Y acuérdense de pulsar la campana para que les avise de un nuevo vídeo y hasta el próximo. Hasta pronto.